Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Creo que François tiene una capacidad convocatoria impresionante. Y bueno, le pedimos disculpas porque no hemos podido dar cabida en este salón a todos, pero todos tienen lugares para estar. Hemos habilitado otra sala. Y bueno, ya tú sabes por qué. Aquí eres muy querido y bienvenido, François. No voy a quitar tiempo porque faltará para todo lo que nos tiene que contar François y también para que haya un momento para intercambiar ideas. Pero una breve presentación que sé que muchos lo conocen, no está de más. Bueno, saben que François es filósofo francés, lo de francés que me pareció encargar de reforzarlo, es doctor en filosofía por la Universidad Paris Este y doctor honoris causa por la Universidad Siglo XXI de Argentina. Ha recibido ha sido la primera tesis francesa de filosofía dedicada a la problemática de la responsabilidad social y sus fundamentos éticos, y ha sido ganador del primer puesto en 2012 en premio universitario de doctorado dado por el Consejo General de Val-de-Marne por la novedad de sus investigaciones. Es especialista en ética aplicada y en el tema de responsabilidad social universitaria, uno de los inspiradores y mayores colaboradores en la Red Austal, donde me consta desde el inicio ha estado François, poniendo los cimientos de lo que hoy es un modelo para aplicación de las universidades. Nosotros formamos parte de la red y puedo dar fe de la bondad de ese modelo y cómo ayuda a la gestión de las universidades. Probablemente François algo de eso podrá hablar, no lo sé, pero debe mucho esta red a su trabajo. Es un profesor de larga data, así que acá hay muchos de sus alumnos en la Católica, también en la Red Montoya, bueno, y ahora en la Universidad del Pacífico, ¿no? De manera que tiene aquí alumnos en los temas que él ha abordado: ética, liderazgo, ética y responsabilidad social. Es investigador, consultor externo por el MIT, Iniciativa de Ética Capital Social, es una cátedra desarrollada por Bernardo Klicksberg, fundador del Movimiento de la Responsabilidad Social Universitaria en América Latina, la red que les comentaba. Entre sus más recientes publicaciones tenemos el Manual de Primeros Pasos para la Implementación de la RSU, publicado por Mauro Gil en el 2009, y un reciente libro publicado ahorita en París, que es por una verdadera responsabilidad social, traducido del francés. Y además ha hecho un curso virtual internacional de formación para profesores universitarios para la enseñanza de la ética y la responsabilidad social desde el portal educativo de la OEA. También ha colaborado con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano del Perú en la redacción de un compromiso ético del funcionario público. Esto fue en el año 2000. Actualmente, para pena nuestra, está instalado en Francia, donde está con su familia, pero ahora es un profesor itinerante, lo hemos traído acá, está con nosotros como profesor visitante, colaborando incluso en un curso que estamos dictando en pregrado, y estamos aprovechando su venida para hacer varias cosas vinculadas a la ética, a la formación. Aprovechamos este año que la Universidad del Pacífico está revisando sus planes de estudio. La ética es un tema central por el que hemos apostado, por eso es que François encaja también con nosotros, y hay una nueva iniciativa que está liderada por José Piedra, que es el Centro de Ética, y es el Centro de Ética quien lo ha invitado. También François ahora está a cargo está contratado por la UNESCO para el Observatorio de Responsabilidad Social, que va a ofrece una cátedra itinerante. No voy a hablar sobre el tema, pero de verdad el título es más sugerente, ¿no? La ética en 3 dimensiones. Vamos a ver qué cosa es lo que nos propone François. Su experiencia con la responsabilidad social y la ética aplicada lo lleva a hacer una propuesta novedosa, donde nos pide una mirada distinta que la ética tradicional, con propósito que pueda ser útil para poder integrar todos estos conceptos que la modernidad nos exige, un sistema que tengamos una visión holística, sistémica de la responsabilidad social, para que podamos hacer de la ética realmente una práctica cotidiana, y particularmente en las organizaciones empresariales. Entonces, bienvenido François, te dejo con un público que te quiere, que te conoce, y que bueno, has desbordado la sala, y espero que los demás que estén viendo las demás, así que los dejo con ustedes. Muy buenas noches, unas breves palabras. François llega aquí gracias a la Facultad de Administración de la Universidad y el Centro de Ética.
tenemos la intención de crear en la universidad una red, al modo de nuestra reunión esta noche, de personas interesadas en estos temas, ¿no? Pensando en el país, pensando en su propia vida personal y también, como decía Mati, con una visión amplia de lo que puede ser el mundo en un mundo más conectado, como ocurre el día de hoy, ¿no? Entonces, hablar de virtud, de justicia y sostenibilidad pone, yo creo, desde un ámbito más particular hasta uno más grande, las relaciones distintas de la riqueza del tema ético. Y estamos aquí, pues, profesores, estudiantes, abogados, administradores, distintas personas de distintas profesiones, ¿no? Entonces yo creo que es encaminarnos todos juntos para poder ir promoviendo justamente estos temas. Les dejo entonces en este momento con François para que haga su presentación. Bien, muy buenas noches. Gracias por prestarme sus oídos. Añay Sonjoyuku Mantapacha. Estoy muy feliz de volver a casa acá en Perú, en estar con ustedes, tratando de compartir esta noche un poco de todo lo que hice en los últimos años con mi tesis de doctorado. 4 años de romperme la cabeza con el concepto de responsabilidad social y en particular hoy en día, porque para mí hay conferencia 1, conferencia 2, ¿no? La segunda va a ser sobre la responsabilidad social universitaria. Digamos que esta es la introducción de fundamentos éticos para la otra, que va a ser más de aplicación y profundización del concepto de responsabilidad social y sobre todo en nuestras universidades, ¿no? En los últimos 2 años no pude abandonar América Latina. Entonces trabajé apoyando el Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y Caribe, que depende de la UNESCO IESALC, del Instituto de Educación Superior para América Latina y Caribe de la UNESCO. Y estamos trabajando a nivel continental, promoviendo este tema de la responsabilidad social y en particular, obviamente, de la responsabilidad social universitaria. Les invito a formar parte de esa gran red. Hacemos benchmarkings entre universidades, hacemos seminarios virtuales. Yo desde mi casa en Francia, dictando acá en América Latina, y es bien bonito de ver cómo va avanzando este tema. Acabo de volver de Cuba. El enorme Congreso Cubano de Educación Superior, que tiene lugar cada 2 años, este año tenía como título "Por una universidad socialmente responsable". Y el hecho de que Cuba se dedique a la responsabilidad social universitaria es un mensaje político incluso muy, muy fuerte. Entonces algo está cambiando, algo se está uniendo. Y debemos acompañarlo con inteligencia, ¿no? Entonces, sin más, voy a tratar de ser un poquito inteligente y ayudarles a entender esa propuesta teórica que es la ética en 3D, en 3 dimensiones, ¿no? Bien, primero la crisis ética que tenemos hoy no me parece que es una falta de ética, ¿no? Me parece más bien que demuestra que nuestra ética intuitiva, nuestra ética que viene de casa, no está apropiada para enfrentar los problemas actuales, ¿no? Globales que tenemos que enfrentar. Y es en ese bache, en esa diferencia entre lo que sentimos que debe ser la ética y lo que se nos presenta como exigencias éticas que resolver, que encuentro la necesidad de repensar una vez más este concepto viejo como Aristóteles, ¿no? Comenzaré con una cita de Nietzsche que encontré en La voluntad del poder y que da en el clavo de nuestro problema de óptica hoy en día frente a la ética. En moral también hay una suerte de óptica, dice Nietzsche, ¿no?
cuán poco responsable se siente el hombre de las consecuencias indirectas y lejanas de sus actos. Piensen en el cambio climático, piensen en el dumping social, fiscal y legal de las empresas, piensen en la ropa que tiene puesta y que casi sin duda ha dado dinero a gente que explotan niños o que explotan mujeres más de 15 horas sin darle un salario justo, etcétera, etcétera. Piensen en todas esas consecuencias indirectas y lejanas de sus actos, ¿no? Y con qué crueldad excesiva recae sobre nosotros el efecto que hemos causado directamente, el efecto que vemos, aquel que nuestra corta vista logra percibir, ¿no? Ahí está nuestra ética, ¿no? Ligada a mi prójimo, a la cercanía, a lo que estoy haciendo aquí y ahora y que ustedes pueden ver. Ahí está puesta mi angustia ética, pero lo lejano, lo indirecto, pues se aleja de nuestra angustia ética. Sentimos el peso de una falta solo porque está bajo nuestra mirada, ¿no? Gran cita de Nietzsche, y que nos conduce a una crítica a esa ética individual, esa ética de los efectos visibles a corto plazo, esa ética de la responsabilidad personal que está absolutamente rebasada, desbordada, confundida, y podríamos multiplicar las palabras en los últimos tiempos. Esto me parece la crisis ética que tenemos, y no una falta de valores o todo lo que se escucha hablar muy a menudo. Frente a estos problemas lejanos e indirectos, la modernidad desde hace 2 siglos ha tenido respuestas. Su respuesta fue la ética pública, el Estado de Derecho, la democracia y el desarrollo. Como cultura incorporada, como dice Pierre Bourdieu, el sociólogo, la ética cotidiana en verdad está atrasada. Básicamente se sigue pensando y dedicándose a los temas de patrones de conducta psicosociosexuales, ¿no? Y el comportamiento sexual todavía es el más abrumante, ¿no? para la ética clásica. Pero la modernidad avanzada exige convivencia entre personas que no se conocen, que son muy diferentes, son multiculturales, por ejemplo, pero que son interdependientes a la distancia, y ahora es una distancia global, mediante sistemas expertos, Anthony Giddens, ¿no? el sociólogo inglés, y esos sistemas provocan efectos sistémicos globales, no deseados, pero no vistos, no percibidos. Entonces, obviamente, esta modernidad es mucho más compleja en su capacidad de generar a nivel global crisis sociales, económicas, financieras, ecológicas, etc., ¿no? Entonces, para responder a la carencia de la ética de casa, la ética que hemos aprendido en la casa, la modernidad ha encontrado la respuesta de la ética pública, ¿no? Que se funda en principios universales, ¿no? y desde luego principios no religiosos, sino principios laicos, ¿no? Es una ética que va a inspirar desde el siglo XIX las políticas de desarrollo, que se institucionalizó mediante el Estado de Derecho, se nutre de conocimientos expertos, de conocimientos científicos para regular los comportamientos. Por ejemplo, le dicen en la televisión qué deben de comer, qué no deben de comer y por qué lo deben de comer, ¿no? Y eso lo dicen los científicos, ¿no? Y opera siempre esa ética pública con una mezcla de un universalismo idealista, por un lado, los grandes principios, los derechos humanos, y por otro lado, el empirismo utilitarista, ¿no? Que brota en el siglo XVIII, la mayor cantidad de bienestar para la mayor cantidad de gente posible. Mal que bien, hemos pasado 2 siglos con eso. Se ha instituido además la democracia,
Y esto permite compensar las carencias de cultura compartida que tenemos hoy, ya que ya no vivimos en la aldea, ya no vivimos entre pares que se conocen y que viven en simbiosis cultural, ¿no? Entonces, este debate democrático reemplaza la cultura compartida y va a permitir esa convivencia bajo el doble supuesto, y ahí es bien importante de entenderlo, ¿no? El primer supuesto es el supuesto kantiano, que él estableció en su filosofía ética. La felicidad personal no tiene nada que ver con los deberes éticos. Nuestra modernidad está fundada sobre eso. Lo que hace que debo respetar al otro, ese es un principio universal, ¿no? Pero, ¿qué debo hacer de mi vida? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo me debo comportar en casa? Pues esto es lo mío, ¿no? Por ejemplo, mi religión, yo la llevo como me gusta a mí, y el Estado no puede venir a imponerme algo en ese sentido. Esta ruptura entre la felicidad, que era fundamento de la ética de los antiguos, ¿no? Y la ética moderna que se funda sin el concurso de la felicidad, eso es nuestra marca moderna que nos permite luchar contra todos los fanatismos éticos. Miren en los países que no la tienen clara, esa modernidad, lo que está pasando a nivel de sus fanatismos ético-religiosos. El segundo supuesto de nuestra modernidad avanzada es la definición de democracia de Niklas Luhmann, que a mí me encanta. Niklas Luhmann ha definido la democracia no como el poder al pueblo o a sus representantes, sino como una escisión del poder, ¿no? Del poder político entre la mayoría y la oposición, entonces entre el gobierno de turno y la oposición al gobierno, siendo la oposición tan legítima como el gobierno, ¿no? Eso es la democracia, lo que va a permitir obviamente que el gobierno gobierne, ¿no? Mientras que la oposición se opone, critica todo el tiempo, entonces pone los actos del poder bajo la lupa de la mediatización, y eso poco a poco mejora obviamente el comportamiento de los poderosos frente a los demás. Y obviamente la mayoría sabe que a las próximas elecciones sin duda se va a volver oposición. Entonces debe absolutamente respetar esta oposición. Eso es el sistema democrático. No es el mejor del mundo, pero es mejor que cualquier otro. Entonces, con esos 2 siglos de modernidad, que podemos obviamente criticar, hemos tenido alcances increíbles en nuestra vida humana, y esto que les presento, me disculpará, está en francés, pero eso es ética aplicada. Es la curva de rectangularización, palabra fea, de la supervivencia de las mujeres francesas, ¿no? He peleado mucho para conseguir este cuadro y lo cuido mucho. Compara desde el siglo XVIII, desde la mitad del siglo XVIII, ¿no? La supervivencia de 100 bebés mujeres nacidas, ¿no? En la edad que van a alcanzar a su muerte. Entonces, si se dan cuenta, en la época pre-Revolución Francesa, de 100 bebés que nacían, 30 morían en el primer año. Después, al octavo año, 50 habían muerto, y después pues las mujeres vivían el tiempo que tenían que vivir. Fíjense cómo esta curva se va rectangularizándose, ¿no? Hasta que la situación de hoy es de 100 mujeres francesas, 100 sobreviven, y a los 85 años la mitad ha muerto nomás. Eso es ética, porque es el acojo en el planeta Tierra de todos los nuevos ingresantes, ¿no? Eso es ética, ¿no? Entonces podemos criticar mucho la modernidad, y yo lo hago muy a menudo, pero nunca debemos olvidarnos de eso. ¿Qué hay detrás de eso? Obviamente hay
las revoluciones políticas, el acceso a la democracia, el nacimiento de la ciencia, la revolución industrial, agua y desagüe, medicina que por fin cura más que mata, etcétera, etcétera, toda una serie de cambios, de desarrollo para lograr esta curva, ¿no? Bien, entonces eso le hemos hecho. Pero en este momento la historia humana está empezando a tener un giro preocupante. ¿Dónde estamos en este momento? Estamos en una insostenibilidad planetaria de la humanidad. Este señor que tiene el planeta en la mano, ¿dónde está él? Si tiene el planeta en la mano, ¿no? Pues no está en ningún lugar y eso se ve con la huella ecológica de la humanidad. Nunca me canso de enseñar esta curva. Se calcula el número de planetas Tierra que se necesita para vivir, produciendo todo lo que producimos y consumiendo todo lo que consumimos, ¿no? Y pueden ver que yo, por ejemplo, he nacido en una época en que la humanidad todavía habitaba en la Tierra y vivía en la Tierra, de la Tierra, pero todos los estudiantes en la sala ya han nacido en una curiosa época en que hemos despegado, ¿no? y vivimos en una especie de no man's land utilizando los recursos de un planeta y medio en camino veloz hacia dos planetas. Entonces, eso, caramba, es la consecuencia del lindo desarrollo que les he mostrado en la curva anterior. Si vemos el aspecto social, tenemos la famosa copa de champán de la desigualdad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Todas las bandas horizontales significan un 20% de la población mundial, o sea, hay tantas personas acá como acá, pero los más ricos del mundo se gozan más del 60% de la riqueza producida, mientras que los demás se comen el pie de la copa de champán, ¿no? Entonces, solo los de arriba beben el champán. ¿Qué ha cambiado en las últimas décadas? Que en las burbujitas del champán hay todas las nacionalidades. Incluso el hombre más rico del mundo, dicen, es un mexicano, ¿no? Entonces es un latinoamericano, ¿no? Ahí obviamente hay un montón de chinos, de japoneses, o sea, africanos también, hay un multiculturalismo de los ricos, pero sigue habiendo esta preocupante copa de champán que sería mejor transformar en un vaso de agua, ¿no? Para tener un poquito más de igualdad, ¿no? Y todo eso se resume en ese esquema que cruza la biocapacidad mundial por persona, la huella ecológica del cual les he hablado, con el nivel de desarrollo humano, ese índice bien conocido del PNUD. Todos deberíamos agruparnos como países en esa zona de sostenibilidad, vivir bien en un mundo ecológicamente sostenible, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los países pobres obviamente son sostenibles porque son pobres, pero están lejos de alcanzar un alto nivel de desarrollo humano. Los países emergentes, nuestros países latinoamericanos, están despegando, alcanzando buenos niveles de desarrollo humano, pero a costa de salir, ¿no? De esa huella ecológica sustentable. Y obviamente los países ricos como el mío, hace buen tiempo que nos hemos olvidado de lo que era un modo de vivir sostenible. Entonces lo que me interesa en ese cuadro es el gesto del desarrollo. Desarrollarse, pasar de la pobreza a la riqueza, es sistemáticamente evitar la zona de sostenibilidad. En lugar de acercarnos a ella, nos alejamos de ella, ¿no? Entonces, conclusión, somos sistémicamente insostenibles en el planeta Tierra. Y la palabra, la más importante acá, es la palabra sistémico.
No estoy acusando a nadie, no les estoy hablando del malo del FMI, del diablo, del Banco Mundial, ¿no? Del gran capitalismo internacional. Es un efecto sistémico. Obviamente hay gente que aprovecha más de esa situación que otros, pero todos estamos en el mismo barco planetario y ese barco, desgraciadamente, como dice Edgar Morin, es un Titanic, ¿no? Es un Titanic por el momento. Entonces, ¿qué hacer? Primero, leer los que hay que leer. Y les aconsejo la lectura del sociólogo alemán Ulrich Beck, que ha sacado un gran libro y una gran reflexión, se llama La sociedad de riesgo, ¿no? Y realmente yo creo que es alguien que merece ser leído, porque nos permite concientizarnos con el hecho de que los nuevos riesgos que tenemos en este momento en el planeta no son como los riesgos anteriores de eventualidades de accidentes, ¿no? Si tomo mi carro, tengo un riesgo de tener un accidente. Ese es un riesgo clásico que la modernidad ha calculado muy bien y mi seguro de carro sabe muy bien hacerme pagar para equilibrar los que tienen accidentes y los que financian los que han tenido accidentes, ¿no? Pero los nuevos riesgos son sistémicos, invisibles, impredecibles, globales y catastróficos. Catastróficos en el sentido técnico del término, es decir, hay una irreversibilidad y una imposibilidad de costear un seguro reparador. Es decir, si los dos polos, ¿no?, norte y sur, se derriten, no hay modo de costear la reglaciación del polo norte y del polo sur, ¿no?, por ejemplo. Entonces, nuestro problema hoy en día no es tanto un problema moderno, sino hipermoderno, o sea, pongan el prefijo que quieren, ¿no? No es el problema de dominar una naturaleza reacia, que era nuestro problema antes, sino de dominarnos a nosotros mismos, dominando la naturaleza. Entonces, el tema es un tema de reflexión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos dominando la naturaleza? Y es lo que Ulrich Beck llama una fase postindustrial. Esos riesgos globales superan la capacidad de los estados. Eso es bien importante porque la salvación no está en el Estado-nación. La salvación no está en el Estado-nación porque obviamente los problemas globales no pueden ser tratados a escala local de un Estado-nación. Nada más sedentario que un Estado. Nada más nómado que una gran empresa multinacional. Y es por eso que las grandes empresas hoy en día pues le ganan la pelea a los estados y no sabemos cómo regular eso, ¿no? Entonces necesitamos gobernanza, ya no gobierno, que supone una jerarquía, ¿no?, sino gobernanza, es decir, toma de acuerdo entre diferentes actores que no se pueden dar órdenes el uno al otro. Es lo que está pasando en la Asamblea de las Naciones Unidas, por ejemplo. Y finalmente, esa sociedad de riesgo, por primera vez en la historia de la humanidad, pone en tela de juicio a la ciencia y a las empresas, ¿no? La ciencia baja de su pedestal. Y le puedo decir que en Europa hoy en día cada vez que un científico saca un pronunciamiento, dice algo en los medios de comunicación, en lugar de creerlo, todos los periodistas van a ver en su currículum vitae para quién trabaja y para quién ha trabajado, para ver por qué ha dicho lo que ha dicho, ¿no? Entonces la sospecha anticiencia es feroz y hay buenos motivos para eso, porque efectivamente la corrupción de los científicos es también feroz. Un solo dato sobre los problemas de perturbaciones endocrinas, ¿no?, en nuestro mundo. 50 años, la calidad del esperma ha disminuido en 50% a escala mundial.
volumen seminal en 25%. Los problemas de parejas que no pueden concebir aumentan, ¿no? Fíjense cómo en 20 años en Francia hemos casi duplicado la tasa de parejas que no pueden concebir en un año. Cirugía por malformaciones genitales, etc. Disminución paulatina de la edad de la pubertad, ¿no? Según ciertas investigaciones, la pubertad de una mujer en el siglo XIX era 18 años. Estamos ahora entre 12 y 13 años, ¿no? Entonces, la diferencia es muy rápida, ¿no? Para con nuestra conformación somática. Y el último dato, 40% de los productos de belleza y de higiene contienen al menos un perturbador, ¿no? Endocrino, ¿no? Entonces, obviamente hay razones, hay causas detrás de todo eso. Y fíjense que la industria química, entonces los científicos están obviamente detrás de eso, ¿no? Entonces, el reto que tenemos hoy en día es un nuevo reto para Kant, por eso lo pongo aquí en foto con el planeta que él ha soñado tanto, el primer filósofo realmente cosmopolita, ¿no? Ese reto de la gobernanza frente a la imposibilidad del gobierno. No hay nadie que dirige el planeta en este momento, pero todos debemos ponernos de acuerdo para controlar lo que está pasando, ¿no? Ese es el reto. ¿Podremos hacerlo? Nadie tiene bola de cristal. Pero lo que es importante es de entender que la fuente de los peligros hoy en día no brotan de la ignorancia, brotan del saber. Es el saber que es peligroso, y ya no la ignorancia. Y segundo, esa cita de Luhmann que me parece impecable, ¿no? Antes el problema era el demasiado poder. Cuando el autoritario tenía demasiado poder, pues había problemas. Hoy en día estamos frente a un nuevo problema que es el demasiado poco poder, ¿no? Fíjense cómo la imposibilidad de regular ese sistema financiero, acabamos de pasar por una crisis, ya están rehaciendo lo mismo que estaban haciendo en 2008 y no hay modo de impedirlo. El sistema financiero se autofinancia a sí mismo mediante el trading de alta frecuencia, software, computadoras que venden y compran en nanosegundos, y eso es el destino del sistema financiero al parecer. Entonces hay un derretimiento del poder de control sobre lo que nos está pasando a escala mundial. Desde luego les propongo retomar la reflexión filosófica, reempezando a entender este fundamento a partir de Kant, este fundamento del deber, ¿no? Siguiendo obviamente los principios universales, pero entendiendo lo que Kant no podía en su época entender, es esa insostenibilidad. Kant no tenía la más mínima idea que íbamos a volvernos insostenibles. Entonces hay que reempezar a pensar, y Kant no nos ha dejado nada para reflexionarlo. ¿Cuáles son esos deberes de sostenibilidad? Frente a eso, mi propuesta es doble. Proponer una ética en 3D, virtud, justicia, sostenibilidad, y tomar en serio esa nueva definición de la responsabilidad social que salió con la ISO 26000, la responsabilidad por los impactos, ¿no? Esa teoría de la ética en 3D me inspiré para empezar a diseñarla, obviamente de Edgar Morin, que en su libro la méthode 6, el método 6, ¿no? Que se llama Ética, el libro sencillamente nos habla de una ética en forma triádica, ¿no? Triádica, no sé cómo hablar. Desde luego, Edgar Morin dice, cuando somos humanos, nacemos 3 en 1. Nacemos como individuo,
pero nacemos como sociedad y nacemos como especie. Y somos representantes de la especie. En base a ese tríptico, podemos pensar 3 éticas. Una ética personal que se ocupa de distinguir entre el bien y el mal a nivel de la persona en el campo de las relaciones interpersonales, será la virtud. Una ética pública que se ocupa de distinguir entre justicia e injusticia en el campo de las estructuras sociales entre nosotros, los seres humanos, y obviamente será una ética de la justicia. Y finalmente una ética global que se va a encargar de lo sostenible e insostenible a nivel de las redes globales y planetarias, donde no solamente actuamos entre nosotros seres humanos, sino con todos los no humanos, con los cuales hay también que lidiar y hay también que corregularnos. Por ejemplo, nuestro sistema endocrino, que es un sistema no humano, pero nos interesa mucho porque no podríamos vivir sin él. Entonces es un interlocutor callado pero activo, urgente, dentro de esta ética global. 3 responsabilidades asociadas a eso: la responsabilidad moral para la ética personal, la responsabilidad jurídica para la ética pública y la responsabilidad global para este cuidado de nuestro planeta. Esas 3 dimensiones, antes yo hablaba de 3 generaciones de ética y he dejado por completo de llamarlo así porque la gente tendía a pensarlo en forma cronológica. Ya antes nos ocupábamos de la virtud y la justicia, pero ya se acabó, ahora hay que ocuparse de la sostenibilidad. Sobre todo no, porque hay que seguir siendo virtuoso y la primera sostenibilidad planetaria es la justicia. ¿No? Entonces, ahora hablo de 3 dimensiones para dar la idea que si nos falta una de las dimensiones, pues la ética se vuelve plana, se vuelve dogmática y se vuelve profundamente ineficiente cuando no violenta. La primera dimensión es la virtud, la ética personal, la segunda la justicia y la tercera la sostenibilidad. Pero es importante de ver que esas 3 éticas deben ser llevadas a la vez, son 3 dimensiones a la vez. ¿Por qué? Porque quien se ocupa de una sola dimensión se vuelve de inmediato fanático, ¿no? Si veo solamente por la virtud, voy a empezar a enseñar a todos los demás cómo tienen que vivir, como yo pienso que ellos tienen que vivir, y me vuelvo fanático. Si solamente me pienso en la justicia, voy a llenar el campo social de leyes, ¿no? y orden jurídico, ahogando, por ejemplo, la innovación y ahogando la posibilidad de vivir de otro modo. Y si soy un ecologista fanático, me voy a dedicar solamente a la sostenibilidad y hay mucho cuidado. Hay una posibilidad de totalitarismo ecológico, por supuesto, ya que la mejor manera de bajar esa curva de la huella ecológica de la humanidad, ¿saben cuál es? Matar a la mitad de la población mundial y ¡tac! Bajamos matemáticamente por debajo de la biocapacidad mundial del planeta. Es una solución muy eficaz, pero ni virtuosa ni justa. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, las 3 dimensiones a la vez, o si no, ninguna. Adán y Eva, obviamente, ellos fueron responsabilizados por Dios por sus actos. Se comieron la manzana, pues castigo. Eso es, obviamente, la responsabilidad jurídica, ¿no? El cuento de Caín y Abel. Lo que me interesa acá no es tanto que Caín haya matado a Abel, sino lo que le contesta a Dios cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín tiene la respuesta neoliberal perfecta, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? ¿No? Entonces, yo vivo por mí, él vive por él y cada quien con su pequeña esfera de independencia y de autonomía. Esa es la respuesta liberal, ¿no? Pero obviamente no, si alguien se desmaya en la sala,
Todos estamos obligados en parar la conferencia y en atender a la persona que nos necesita. Estamos ligados. Eso es nuestra responsabilidad moral. Pero ahí no termina el Génesis, sino que hay el episodio de Noé. Y Noé, cuando es advertido del cambio climático, ¿no? Cambio climático, ¿no? ¿Qué hace? ¿Hubiera podido hacer una lanchita para salvar a su familia? Hubiera sido la respuesta neoliberal otra vez, ¿no? Pero él no, decide salvar a la totalidad del planeta. Estamos encargados de los elefantes, de la jirafa, de las aves, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos a cargo de la totalidad del planeta y eso es nuestra responsabilidad global, que es una responsabilidad obviamente demasiado grande para cada uno de nosotros como persona, pero que debe ser absolutamente asumida en sociedad. Por eso la vamos a llamar muy rápido responsabilidad social, ¿no? Tenemos que alfabetizarnos en esta nueva ética. Tenemos que alfabetizarnos en sostenibilidad, porque la verdad, muchos estamos alfabetizados en la ética de la virtud, en la ética de la justicia, pero muy pocos sabemos de sostenibilidad, ya que acaba de salir, tiene algunas décadas nomás, esta preocupación. Más o menos en los años 60 empieza a salir los primeros informes sobre la situación del planeta, ¿no? La sostenibilidad de la humanidad debe ser considerada como un principio ético universal. No arriesgarás la desaparición de la humanidad. Eso debe ser considerado como un imperativo categórico. No debemos morir como especie. Morimos todos como persona. Sabemos que las civilizaciones mueren, sabemos que las sociedades mueren, que estados desaparecen, pero como especie humana no debemos arriesgar nuestra muerte, ¿no? Pero esa ética de la sostenibilidad no es la veneración de la madre tierra. En otras palabras, no es verde la ética de la sostenibilidad. No es la lucha contra la contaminación. Es la obligación frente al esfuerzo de las generaciones pasadas de asegurar un futuro digno y autónomo a las generaciones futuras. Son deberes humanos transgeneraciones, ¿no? Entonces nosotros hoy día somos la generación encargada, ¿no? Pero tenemos deberes para con los que se esforzaron en que nosotros estemos aquí. Por ejemplo, todos los peruanos, los antiguos peruanos que inventaron 3.000 tipos de papas para que podamos comer, y que Europa pueda liberarse, ¿no? Cuando la papa llegó allá, liberarse del hambre, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y esto hace que la naturaleza que debemos cuidar, ¿no? No es las plantitas verdes de por sí, sino es el mundo de la vida, como decimos nosotros los filósofos, ese mundo de la vida que incluye la totalidad de los humanos y de los no humanos, ¿no? El aire que respiramos, el agua que bebemos, etcétera, etcétera, ¿no? Es esta totalidad, ¿no?, que debemos cuidar como Noé y como el Dios de Babel, porque el Génesis no termina ahí. Justo después de la historia del Noé ya hay una historia muy cortita de 12 líneas que es la historia de Babel. Y ahí es bien interesante porque nos habla de la necesidad de la diversidad. Los hombres construyen la Torre de Babel, todos hablan el mismo idioma, todos están de acuerdo, todos están felices, hay una armonía tremenda. Y Dios, viendo eso, dice, ahora ya no van a tener límites. Entonces ya es un Dios ecologista que piensa en los límites, ¿no? Piensa que este acuerdo hace que todos hacen lo mismo al mismo tiempo. Esa es la definición sistémica de la crisis. Hay crisis cuando todos los elementos de un sistema hacen lo mismo al mismo tiempo,
¿no? Entonces dispersa a Dios los seres humanos dándoles idiomas diferentes para que se esfuercen en traducir y durante ese tiempo de esforzarse de comprender el otro, obviamente cada quien hace cosas diferentes. Ese es un himno a la bio- y etnodiversidad, este texto de Babel. Hay que pensar que ese Dios de Babel es un Dios bueno y inteligente y es lo que debemos hacer, ¿no? Para sobrevivir en la tierra. Entonces tenemos deberes frente a las generaciones pasadas, ¿no? Ahí hay un poema que encontré de Charlotte Delvaux. Charlotte Delvaux fue una poetisa, no sé cómo se dice en castellano, y fue una resistente durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces vio mucha muerte, peleó para la liberación de Francia, escribió después ese poema, le dejo leer la traducción castellana, me parece, bueno, yo hice esa traducción hoy día, espero que está en buen castellano, ¿no? Pero he puesto el original en francés al lado. Es esa exigencia de recordar que como hay un montón que murieron, que se sacrificaron antes, ¿no? Tenemos un deber absoluto de hacer algo de nuestra vida, ¿no? Entonces fíjense como acá tenemos un deber transgeneracional, pero es desde el pasado que recibimos nuestro deber, ¿no? Entonces es muy fácil de saber lo que deben hacer la generación futura si nos transportamos, ¿no? Ellos son el futuro y nos van a decir esto de nosotros mismos. Entonces sí podemos pensar los deberes transgeneracionales, no estamos obligados, y eso es una conclusión antiliberal, anticontrato social, ¿no? Porque no estamos obligados a la presencia con el otro para fijarnos deberes entre nosotros, ¿no? Podemos hacerlo en ausencia del otro porque ya murió o porque todavía no nació, pero tener deberes iguales, ¿no? Bien, no insisto en eso, pero quería citarle también Dale Jamieson, ¿no? Que es el director del Departamento de Estudios Medioambientales de la Universidad de Nueva York, y tiene una postura muy interesante sobre la necesidad de repensar la ética debido a los problemas. Él habla del cambio climático y hace un juego, compara fechorías diferentes. Jack roba deliberadamente la bicicleta de Jill. O sea, está mal, ¿no? Es inmoral y además la ley lo castiga, ¿no? Pero, ¿qué pasa si Jack y Jill viven en continentes diferentes y la desaparición de la bicicleta de Jill es la consecuencia terminal de una cadena causal de eventos generada por el pedido de una bicicleta de segunda mano que Jack ha hecho en una tienda? Oh, ¿cómo Jack va a ser acusado del robo de la bicicleta de Jill? Mucho más difícil, ¿no? Ya hay un alejamiento. Pero peor aún, Jack, que vivía varios siglos antes de que Jill viniera al mundo, ha consumido materias primas esenciales a la fabricación de bicicletas y pidiendo así que Jill adquiera una. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ahí ni siquiera viven en el mismo tiempo, pero los actos pasados de la generación pasada le quita dignidad y posibilidad de autonomía a la generación futura. Eso es un tema que debemos absolutamente ver hoy en día. Entonces hay deberes morales a pesar de la distancia y el alejamiento. Les doy 2 imperativos de la ética de la sostenibilidad que he encontrado, sin duda hay muchísimo más. Uno es de Herbert von Foster, un gran pensador sistémico. Actúa de tal modo que aumentes el número de posibilidades para ti y todos los demás. Ese es un himno al respeto, a la dignidad y a la autonomía del otro, ¿no? Y obviamente nuestras decisiones industriales de hoy que le quitan, ¿no? al futuro libertad de acción son profundamente inmorales en ese sentido.
Por ejemplo, la energía nuclear en Francia le quita a todas las generaciones futuras de franceses la autonomía, porque van a tener que gestionar el desmantelamiento de todas esas centrales y cuidar los residuos de plutonio durante millones y millones de años, ¿no? Segundo imperativo que he encontrado es un pastiche de Kant. Lo que la humanidad futura nunca podría decidir para sí misma, la humanidad presente tampoco lo puede decidir para la humanidad futura, ¿no? Entonces podemos jugar a pensar lo que el otro debería exigirnos a pesar de que no esté presente y ni siquiera todavía existe en el planeta Tierra. Entonces, mientras que la virtud está al lado de la gerencia y la justicia está encima de ella, el interés de la sostenibilidad es que permite articular por fin el discurso de la ética con el discurso de la gestión. ¿Por qué? Porque el término sostenibilidad, traté de demostrar que es un término ético, pero también es un término sistémico, también es un término gerencial. Cualquier organización quiere y debe sostenerse a sí misma, ¿no? Entonces podemos por fin encontrar un lenguaje ético común y empezar a trabajar si conservamos, ojo, esa ética en 3 dimensiones a la vez, ¿no? y sin reducirla a la sola sostenibilidad. Entonces, bueno, eso sería más o menos el resumen del marco teórico. Veo que el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer, entonces no tengo tiempo de estudiarlo. Obviamente, lo que es interesante es que mientras que la dimensión de la justicia conduce al Estado de Derecho, entonces al gobierno, ¿no?, que va a poder aplicar la coacción jurídica, la tercera dimensión de sostenibilidad conduce a la gobernanza internacional. Otra vez, ya no el gobierno, sino la necesidad de ponernos de acuerdo entre actores que no se pueden dar órdenes, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, obviamente, el generador de responsabilidad es el mal en la primera dimensión, es el acto ilegal en la segunda y es el impacto negativo en la tercera. La palabra impacto es la palabra mágica de esa responsabilidad social que debemos pensar ahora. Pero la responsabilidad social es una responsabilidad extremadamente extraña, poco intuitiva. Fue un dolor de cabeza tratar de pensarla en forma filosófica. ¿Por qué? Porque la responsabilidad moral y la responsabilidad jurídica son responsabilidades por actos. Y son actos imputables a autores distinguibles. Cuando una fechoría está cometida, la primera pregunta es ¿quién fue? Entonces remontamos en el pasado y tratamos de ver quién es el autor del acto malo o del acto castigable. Y aplicamos la responsabilidad que le corresponde al acto. Pero ¿cómo vamos a designar un quién fue con el cambio climático o el dumping social, fiscal y legal de las empresas a través del mundo, ¿no? Necesitamos pensar la responsabilidad social en términos diferentes, que no son términos de imputabilidad, sino que son términos de corresponsabilidad por impactos sociales entre ya no los autores del mundo, porque nadie es autor del mundo, sino los interactores del mundo. Entonces es otro estatuto ontológico para esa nueva responsabilidad. Y todo el problema, obviamente, y no tengo la respuesta, sino no estaría acá, es cómo instituirla, esta responsabilidad. ¿Cómo vamos a poder instituir algo que rehúsa su institucionalización, ya que no lo podemos traducir directamente en responsabilidad jurídica? Ese es el tema, ¿no? Entonces hay que estudiar bien en ese contexto la evolución de la definición de la responsabilidad social. Y acá en América Latina hay que subrayarlo porque todavía la mayoría de los actores empresariales están con la vieja definición, ¿no? La vieja definición dice la responsabilidad social es un compromiso voluntario más allá de las leyes.
¿no? Entonces, si es ley, no es responsabilidad social. Si es responsabilidad social, es voluntario. Quien dice voluntario dice facultativo, y si la responsabilidad social nunca se puede encarnar en leyes, pues no es posible institucionalizarla. Y entonces, ¿qué es? Es una mera responsabilidad moral. Es mi capacidad como directivo de una organización de ser bueno porque yo quiero, ¿no? Es un querer. Entonces, esta definición, que era la definición del Libro Verde de la Comisión Europea en 2001, ya es obsoleta. 10 años después, hemos pasado por la ISO 26000, que fueron 5 años de negociación entre todos los stakeholders para sacar adelante esa definición, y esta nueva definición es: la responsabilidad social es responsabilidad por los impactos de las organizaciones en el contexto de normas internacionales de conducta. Entonces, ya no es una responsabilidad solamente para las empresas, sino para cualquier organización, las universidades también, desde luego, ¿no? Y es una responsabilidad que puede ser institucionalizada, ya que debemos responder por los impactos. Si se lo puede mediante una ley, perfecto. Si se lo puede mediante el mercado, perfecto. Si se lo puede mediante la ética, perfecto. Si se lo puede mediante asociaciones entre nosotros, también perfecto, ¿no? El tema es ir hacia esta gestión de los impactos. Entonces, esta definición de la ISO 26000 es una definición genial, pero también problemática. Tiene problemas. Primero, error. Ninguna responsabilidad social se conjuga en singular. No hay la responsabilidad social de mi empresa o de mi universidad, ya que son impactos, y los impactos participamos todos. Ya que debemos hacer gobernanza y ya no gobierno, yo no puedo resolver el problema yo solo. Entonces, no es la responsabilidad de una organización. Estupor. ¿Cómo vamos a ser responsables de nuestros impactos? Profundamente injusto. A mí nadie me va a acusar del cambio climático. Yo he tomado el avión para venir hasta acá, o sea que yo tengo una huella ecológica personal pésima, ¿no? Pero a mí nadie me puede acusar de ser responsable del cambio climático, ¿no es cierto? En cuenta, ¿cómo vamos a aplicar esta responsabilidad? Y horror, falta agregar el deber de asociación interorganizacional. Desgraciadamente, ninguna definición de la responsabilidad social por el momento obliga a la asociación para tratar a los impactos, ¿no? En la realidad, las empresas y las universidades que trabajan bien se dan cuenta muy rápido que para gestionar sus impactos necesitan asociarse, y lo hacen, ¿no? Pero esto no existe en las definiciones mismas de la responsabilidad social. Para comprenderla bien, hay que comprender bien la diferencia entre actos e impactos, ¿no? ¿Por qué es una responsabilidad por impactos y ya no solo por los actos? Pues porque los actos tienen autor, los actos distinguen a sus autores, son visibles, los actos y sus consecuencias son imputables a sus autores, la moral y la ley responsabilizan a las personas por sus actos, y cada autor puede controlar sus actos por sí solo. Si ya no quiero el efecto del acto, pues ya no hago el acto y listo, he controlado lo que había que controlar. Mientras que los impactos no tienen autor, son productos sociales. Los impactos ligan y enredan a los interactores. Los impactos no son directamente imputables a las personas, sino al conjunto social. He aquí el gran problema. Necesitamos innovaciones éticas, jurídicas y políticas para responsabilizar a la sociedad por sus impactos, ¿no? Y nadie puede controlar sus impactos a solas, ¿no? Entonces estamos condenados a que la responsabilidad social sea socializada entre nosotros todos, ¿no? Y es eso la gran dificultad. Porque ¿de qué nos sentimos responsables? Muy simple. Respuesta de un poeta checo: en una avalancha ningún copo de nieve se siente responsable. Los impactos sistémicos no pueden hacernos brotar ese sentimiento espontáneo de quiero ocuparme de eso, soy responsable. No,
difícil. Y otro poeta, el hombre sabe a menudo lo que hace, nunca sabe qué hace lo que él hace, ¿no? Es una linda definición de Paul Valéry de lo que es un impacto. No es lo que yo hago, es lo que hace lo que yo hago. Desde luego es invisible, no es inmediatamente percibido, ¿no? En realidad, ¿de qué somos responsables? Pues somos responsables de lo que hacemos y de lo que hace lo que hacemos. La mala noticia del día, ¿no? Somos responsables moralmente, jurídicamente y socialmente de las avalanchas sociales, todos los impactos. Pero esto es fácil de entender, esto es difícil de entender. De ahí la tarea urgente de las universidades de alfabetizar a todo el mundo en esa nueva responsabilidad colectiva. No lo estamos haciendo. Seguimos con cursos de ética que se dedican más que todo a los patrones de comportamientos psicosociosexuales, ¿no? Y eso está sencillamente mal, está sencillamente obsoleta. Goya, el pintor Goya. Esos dos hombres representan la humanidad. Se pelean, pero se pelean en arenas movedizas. Entonces, obviamente, ya sabemos quién va a ganar la pelea. Ninguno de los dos. Si no dejan de pelear, van a morir los dos. Pero ellos están en una situación difícil. ¿Por qué? Porque no pueden percibir lo que hace lo que están haciendo. Si uno empieza a no mirar los actos, esa percepción inmediata de los actos, sino empieza a dejar de pelear para mirar hacia abajo lo que está pasando, ¡pum!, recibe un golpe del otro. Cualquier parecido con la situación económica actual es pura casualidad, ¿no? Hoy en día las empresas no pueden hacer responsabilidad social porque el competidor no hace responsabilidad social. Entonces, si hago responsabilidad social, voy a aumentar mis costes y entonces el competidor me va a robar el mercado. No puedo, lo siento. ¿Dan cuenta? Tengo que seguir con la pelea, ¿no? Sin embargo, los impactos están ahí, pero hay una tercera persona en el cuadro que puede salvar a las otras dos. ¿Dónde está? ¿Detrás de la roca? No, somos nosotros que miramos el cuadro. Nosotros somos el observador científico, aquel que no está en la pelea y mira la totalidad del cuadro y puede prever y anticipar lo que va a pasar si no cambian de actitud. Se dan cuenta que para tener una ética de la responsabilidad social necesitamos absolutamente hacer funcionar la ciencia de tal modo que los científicos se dediquen a develar los impactos negativos de la actividad humana. Desde luego que necesitamos la responsabilidad social de las ciencias y la responsabilidad social de las universidades. Mi tesis es que la universidad está en el corazón del problema ético mundial actual. No está en el margen, está en el corazón. Porque si la universidad no forma para mirar a los impactos, pues vamos a seguir con la misma pelea de siempre. Entonces, obviamente, ya habrán visto que mi teoría de la responsabilidad social está muy lejos del fair washing, como dicen los americanos, ¿no? Actúo bien para lavarme la cara, ¿no? Eso es muy poco útil en este momento. De ahí ese dibujo humorístico. Eso no soy el único que se desespera. El mismo director del Pacto Global está desesperado y ve que el movimiento es un gran movimiento mundial, el Pacto Global, pero no es transformador. Quizás es porque no están haciendo lo que habría que hacer, ¿no? Y el Instituto Ethos, que es el mejor instituto latinoamericano de responsabilidad social empresarial, él ya ha cambiado de discurso. En lugar de buscar que las empresas voluntariamente se pongan a actuar bien, busca políticas públicas, ¿no? Y le puedo decir que no son comunistas, ¿no? Es un instituto empresarial, pero ya está en el tema de instituir políticas públicas, es decir, también obligaciones legales cuando se necesite. ¿Para qué? Para que el mercado termine premiando al responsable y no al irresponsable, como es el caso actualmente.
Entonces, ¿qué hace la responsabilidad social? Finalmente, ella amplia nuestras responsabilidades, ¿no? Como lo pedía Damieson hace un rato, ¿no? Pasamos de una responsabilidad limitada a los actos a una responsabilidad ampliada a los impactos de los actos, y pasamos de una responsabilidad limitada a los autores a una corresponsabilidad entre interactores. Desde luego, ¿qué hace la responsabilidad social? ¿Qué opera? Pues opera creatividad política, porque está empezando en crear redes donde había actores atomizados para actuar juntos a favor de cambios en los impactos. Es una responsabilidad eminentemente política, en el buen sentido, obviamente, de la palabra política. Tenemos que ser optimistas. Las soluciones existen tanto que basta hacer 2 clics en internet para tenerlas. Lo curioso es que como hay una pelea para el status quo por parte de los que aprovechan el status quo, obviamente esas soluciones difícilmente entran. Si las universidades no se ponen a enseñar esas soluciones, obviamente nunca van a liderar el mundo. Pero hay la solución de la economía de flujos en lugar de stock, flujos solares y todos sus derivados en lugar de stock petroleros. ¿Por qué? Porque cuando extraigo 1 litro de petróleo de la tierra, lo quito para siempre a todas las generaciones futuras. Es insostenible. Pero si utilizo el sol para producir mi energía hoy, pues no le quito nada a la generación futura que podrá también utilizar el sol mañana. Una economía de flujo es una economía justa. Una economía de stock es una economía injusta. La economía circular y no lineal. Vayan a ver lo que es la economía circular. Ya hay proyectos que se están dando de ecosistemas industriales donde cada desecho de una empresa es el insumo de la otra, etcétera, etcétera. Eso necesita asociaciones en clústeres de empresas. Eso necesita de que formen sus recursos humanos juntas. Eso necesita que empiecen a intercambiar informaciones entre las empresas. Es decir, pasar del modelo de la competencia, ¿no? Darwiniana al modelo realmente de la cooperación, ¿no? Y bajan los costes, obviamente, porque cuando hacemos un buen trabajo circular, bajamos todos los costes. Y finalmente la economía de funcionalidad en lugar de la obsolescencia. En nuestras universidades hoy en día se enseña a los alumnos a vender más y más y más para tener una empresa exitosa, ¿no? Es terrible eso, ¿no? Lo que necesitamos es pasar de una economía que vende un producto a un cliente que se vuelve propietario del producto a una economía de funcionalidad, es decir, se le alquila la función del producto, más el producto sigue siendo propiedad de la empresa. Resultado, la empresa va a seguir maximizando sus beneficios, minimizando sus costes. Entonces, en lugar de darme una lavadora que dentro de 5 años va a estar quebrada para que yo compre otra, me va a dar una excelente lavadora que va a durar 20, 30 años, que se arregla nada más con un destornillador y cuyas piezas usadas servirán para construir la siguiente lavadora. Va a maximizar lo que hay que maximizar. En lugar de maximizar las ventas, va a maximizar la función, el uso, ¿no? Bien, esas son las soluciones, ahí están. Está también la tercera revolución energética, ¿no? De Jeremy Rifkin, la tercera revolución industrial, etcétera. O sea, hay un montón de modelos, ¿no? En regulación social, y por ahí voy a terminar, sé que me agarré un poco más de la hora, pero están atentos, así que sigo. A nivel de la regulación social, me parece que debemos absolutamente dejar los dogmatismos, ¿no? A la izquierda se piensa que solo el Estado puede regular. A la derecha se piensa que solo el mercado puede regular. Pues depende. Y eso lo dijo la gran premio Nobel de Economía que desgraciadamente nos dejó Elinor Ostrom. Les invito a leer las obras de Elinor Ostrom porque es realmente una gran economista que demostró en forma econométrica que a veces
para gerenciar los bienes comunes, a veces es mejor el mercado, efectivamente. A veces es mejor el Estado y a veces es mejor la asociación entre productores sin un Estado por encima y tampoco solamente con un mercado darwiniano que nos hace competir unos contra todos, ¿no? Lo demostró, lo que hace que finalmente tenemos 4 modelos de regulación social. La moral, obviamente, o la ética, porque nuestra cultura, obviamente, hace que no hacemos cualquier cosa y eso regula la actividad. Eso es my law, ¿no? El mercado, son los feedbacks sistémicos de la oferta y la demanda, ¿no? Paga, no paga, paga, no paga, paga, no paga, ¿no? Eso es absolutamente ciego, pero nos obliga también, ello obliga, es el no law. Tenemos obviamente el derecho, la coacción jurídica del Estado, esa es la hard law, y tenemos la asociación entre pares, la asociación para tratar problemas sociales juntos, ¿no? Y eso nos obligamos entre nos, no hay castigo si no obedezco, pero me apartan del grupo, entonces quizás tengo que pensarlo 2 veces, sobre todo si pierdo mi buena reputación, porque está siempre la moral también arriba y que ella regula también. Yo creo que tenemos acá los 4 grandes rubros de regulación y problema por problema, situación por situación, debemos elegir, investigar para ver cuáles son los mejores reguladores en cada caso y abandonar un poco una visión muy maniqueísta de la sociedad, ¿no? Y finalmente el viejo truco para la regulación social es el truco de Montesquieu, la separación de los poderes, ¿no? Creo que nunca hemos dicho una cosa tan genial como lo que dijo Montesquieu sobre la necesidad de separar los poderes, ¿no? ¿Cuáles son los poderes que actúan a nivel planetario hoy? Veo 4. La ley, obviamente, en los Estados-naciones, el dinero que hace y hace hacer, ¿no? La ciencia, que nos revoluciona nuestra vida cotidiana cada 6 meses, y la publicidad, no en el sentido del marketing, del reclame, sino el hecho de hacer público lo que era secreto, ¿no? Poner en plan de transparencia lo que no era conocido. La publicidad obviamente es un gran poder que utilizan las ONGs, por ejemplo, cuando denuncian actos de empresas que hacen malos manejos. Entonces, esos 4 poderes, el problema es que tienden a unirse y caer debajo de la misma mano, que es la del dinero, como siempre, ¿no? Porque la ciencia es cara. Es muy fácil comprar a los medios de comunicación, ¿no? Y obviamente la ley del Estado, como el Estado funciona con los impuestos, tiene que ir a ver a los empresarios porque finalmente son ellos que hacen funcionar el Estado. Entonces debemos tener fuerzas para separar esos poderes que tienden a agruparse en un único poder. Debemos funcionar, para decirlo así, como el Dios de la Torre de Babel, que veía que todos hablaban el mismo idioma, todos estaban haciendo la misma cosa al mismo tiempo y los separó a todos para que bajo el esfuerzo de traducción de tu diferencia en mi diferencia, ¿no?, encontremos ese equilibrio que necesitamos, esa sociedad responsable de sí misma. Tenemos mucho trabajo. Les dejo solamente con esa cita de Isabel Stengers, una gran filósofa que acaba de sacar un libro muy importante en Francia, que se llama Otra ciencia es posible, un manifiesto por una desaceleración de las ciencias, ¿no? Porque la ciencia se vuelve veloz, loca, y las investigaciones para la publicación en revistas Easy hacen que sistemáticamente se ganan las investigaciones de las ciencias duras, ¿no? Y como decía Hans von Foster, ¿no?, que ya hemos hablado un rato de él, decía, las ciencias duras tienen éxito porque se ocupan de problemas blandos, mientras que las ciencias blandas fracasan porque se ocupan de problemas duros, como la pobreza,
el cambio climático, la paz mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión de la fábrica de los científicos es un asunto político. Este es el último slide de esta conferencia, pero la próxima semana está la otra parte donde vamos a dedicarnos a esa responsabilidad social universitaria. Gracias. Vamos a dedicar ahora unos minutos para algunas preguntas. Yo he recibido aquí 2 preguntas que le paso a François. ¿Cuál consideras que es la mejor forma de concientizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la sostenibilidad del planeta? Yo creo que la mejor manera de concientizar a nuestra nueva generación es develando los impactos negativos, ¿no? Y esta información, felizmente, cada día existe más. Saber que cuando compran su celular están financiando el maltrato laboral en Asia del Sureste es algo muy importante, ¿no? Saber que cuando compran productos químicos están perturbando su sistema inmunológico, eso es muy importante, porque obviamente eso despierta lo que llamo el paso del impacto a la impacción. Cuando hay un bache entre los impactos y los actos, ¿no? Pero una vez que el impacto es revelado, ya no soy totalmente inocente frente al impacto, ¿no? Ya no es tanto un impacto invisible, es una impacción. Entonces puedo empezar a querer cambiar, a querer buscar otros productos, a querer crear una empresa para resolver un problema que me parece escandaloso. Por ejemplo, estábamos hablando con Mati hace un rato de el papel reciclado en el Perú es muy caro, ¿no? Bueno, hay aquí un problema porque otra vez estamos premiando a los que hacen papel no reciclado y los responsables que hacen papel reciclado no están premiados por el mercado debido al coste de su producto. ¿Cómo hacemos para hacer que el papel reciclado en el Perú se abarate, ¿no? Esa es una buena pregunta. Yo como filósofo no tengo la respuesta, pero con todos los gerentes que hay en la sala, sin duda la respuesta debe existir en algún lugar. Es cuestión de investigar, de buscar, de hacer estudios de mercado y de resolver ese problema que sin duda necesita de muchos actores unidos para resolverlo, ¿no? Pero lo podemos resolver, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que esa es la mejor manera de concientizar, pero obviamente vamos a hablar de eso en la próxima semana. ¿Qué opinas sobre lo dicho? El hombre no muere, se mata. Sí, pues, la humanidad, nada dice que la humanidad es una especie sostenible. Tenemos, nosotros los Homo sapiens sapiens tenemos 200.000 años, es decir, acabamos de nacer. El rinoceronte nos mira como realmente un feto, ¿no? Y nada dice que en nuestra carrera veloz hacia la voluntad de poder, como decía Nietzsche, no vamos a desaparecer todos, pero no debemos pensar así, porque si pudiera yo estar seguro que la humanidad va a acabar, esto de inmediato haría que mi frase, lo que estoy haciendo acá con ustedes, tratando de convencerles, ya se volvería absolutamente inútil y todos nos chorrearíamos en una depresión tremenda, porque la esperanza que mañana se va a levantar el día y que habrá gente para mirarlo y para hacer cosas es una esperanza básica de la humanidad, ¿no? Contra la cual no podemos luchar ni tener esa posición cínica de, bueno, de todos modos, todos vamos a desaparecer. No podemos pensar así. No sé si han visto la película de Lars von Trier, que se llama, ¿cómo se llama? Donde la Tierra choca contra otro planeta, un exoplaneta.
¿Ah? Melancolía, gracias. La película Melancolía, no sé si la han visto, pero tratan de verla si no la han hecho. Es una película en la cual el final de la película es el final del mundo, es el fin del mundo porque la Tierra choca contra un exoplaneta más grande que ella y ya. Y el genérico final es esencialmente todo negro y todo en silencio porque ya no hay nada. Le puedo decir que obviamente los personajes de esta película, una vez que lo saben, no pueden seguir viviendo, ¿no? Entonces, la vida está ligada al hecho de que quizás yo voy a morir, pero el mundo no va a morir, ¿no? Entonces, mis actos, como plantar un árbol o hacer un hijo, tienen sentido en un mundo que sigue siempre después, ¿no? Que se acabe el mundo y se acaba el sentido de la vida. Y yo no tendría cara para decirle a Johann Sebastian Bach que su misa en sí un día ya no va a ser escuchada ni tocada porque ya no habrá seres humanos para hacerlo, ¿no? Se desagregaría todo el sentido de las generaciones pasadas que nos piden seguir adelante. ¿Se dan cuenta? Entonces, este tema de la supervivencia del género humano, obviamente en dignidad y autonomía, no es un tema casual, es un tema ético extremadamente fuerte, tan fuerte como el ama a tu prójimo como a ti mismo. A ver, ¿dónde se encuentra la dimensión histórica y lo político de su propuesta de ética 3D? Por todos lados, porque la ética de la sostenibilidad es transgeneracional, es decir, el concepto mismo del imperativo es un concepto histórico y la situación en la cual se desengancha esa ética como exigencia es nuestra situación actual. Porque hasta ahora, básicamente, Homo sapiens ha arañado su chacrita, ¿no? Para hacer vivir a su familia. Entonces, no ha tenido ningún tipo de influencia sobre el futuro. Y hoy en día, recientemente, creo que la fecha de nacimiento de esa ética la podemos dar a Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Ya tenemos las posibilidades de hacernos desaparecer. Y con nosotros la totalidad de los mamíferos, ¿no? Que no resistirán a la muerte del ser humano porque las condiciones de vida en el planeta no lo permitirán. Por si acaso, eso no es salvar a la vida, ¿no? La vida no necesita de nosotros, ¿no? Las bacterias, las cucarachas se portarán muy bien después de la Tercera Guerra Nuclear. O sea, eso no es el problema. El problema es tener a un bisnieto humano y no un bisnieto cucaracha. Ese es el problema, ¿no? O sea, si no hay pérdida de sentido, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Ya, nos van a dejar la llave y apagaremos la luz, ¿no? Con estas preguntas ya terminamos. Sí. Con respecto a la funcionalidad en lugar de obsolescencia, sí, ¿cuáles serán las primeras acciones a tomar para cambiar ese chip en las empresas? ¿Por dónde empezar? Me gustaría saberlo, pero no soy ni gerente ni empresario, ¿no? O sea, el pozo de mi ignorancia es infinito. Como todos ustedes, ¿no? Todos somos ignorantes, pero no ignoramos las mismas cosas. Es por eso que necesitamos todos de los demás, ¿no? Yo no sé por dónde va el chip. Hay empresas que ya empiezan a practicar la economía de la funcionalidad. Xerox, por ejemplo, que empieza a alquilar las máquinas en lugar de venderlas, ¿no? Las máquinas en las empresas, las fotocopiadoras, etcétera. O sea, hay intentos, pero falta de todos modos regulación por ley, ¿no? En Europa ya es un tema que está en la mesa, en la Unión Europea, porque la nueva política de la Unión Europea dice muy claramente que debemos crear un marco jurídico y político de tal modo que se premie en el mercado a la empresa responsable. Una vez que logramos enganchar eso, hay que dejar el mercado actuar, porque es el mejor operador para que todo el mundo se alinee en las condiciones las más racionales y las más provechosas, ¿no? Pero vamos a necesitar marcos legales, ¿no?
cómo articular el desarrollo de la civilización con la sostenibilidad ambiental. Ese es el tema, porque efectivamente estamos en el confort. El mismo Nietzsche, en el mismo libro, La voluntad de poder, habla del hecho de que el hombre, ahora que ya no se cree eterno y ya no fija sus paradigmas en el infierno y el paraíso y en la vida eterna, el hombre se siente fugitivo. Entonces, al saberse fugitivo, ¿qué quiere? Su confort. ¿Y qué tenemos todos aquí presentes? Tenemos en nuestra casa un confort que Luis XIV no hubiera podido soñar con ese confort. Luis XIV, el rey Sol. Ah, claro, su casa era más grande que la nuestra. Ya. Pero él no tenía ni celular, ni carros, ni médico que lo podía curar de su enfermedad, que le hacía gritar de dolor todos los días, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, vivimos en un confort inmenso y obviamente que nadie quiere dejar eso y que no se trata, la ética de la sostenibilidad, de dejar el confort, sino de hacer que el confort sea sostenible, ¿no? Y eso no hemos encontrado todavía la solución. Considera que la ética en 3D tiene a formar no leo, para su implementación que radica en la propia naturaleza humana. No entiendo bien una palabra, eso me... sí radica en la propia naturaleza humana. Si yo tomo la Biblia, no es por gusto, no es por evangelizar a nadie, obviamente, sino para demostrar que finalmente el tema no es reciente, ¿no? Siempre fuimos responsables del otro, responsables de nuestros actos y responsables de la totalidad del mundo. Siempre lo fuimos, ¿no? Y obviamente cualquier sabiduría andina no los recuerda también, ¿no? Esa responsabilidad para con el mundo. La diferencia eje es que ahora operamos con una tecnociencia capaz de destruir el mundo. Es esa la diferencia, ¿no? Y es una diferencia histórica, ¿no? Lo que propongo es una ética en 3D para nuestro tiempo histórico, ¿no? Obviamente. Existe un ejemplo donde la responsabilidad social se articula con políticas públicas. Sí, por ejemplo, todo el tema de las compras públicas, ¿no? En Europa es un tema muy de actualidad. Hoy en día, bueno, en cada estado, ¿cuál es el primer cliente? El Estado. El Estado es aquel que compra más, ¿no? Entonces, si el Estado empieza a tener criterios de compra socialmente responsable, le da a nivel de políticas públicas un mensaje a la totalidad de su mercado, que obviamente se va a alinear para no perder esos jugosos contratos, ¿no? Entonces, las compras públicas es un tema muy, muy, muy importante, ¿no? Tras dos, la sociedad responsable es distinta a la sociedad civil. Sí, la sociedad responsable es una sociedad que se reflexiona a sí misma en el hacer de sus haceres, ¿no? Entonces, es una sociedad que logra preguntarse colectivamente, al hacer lo que estamos haciendo, ¿qué impactos negativos estamos haciendo brotar? ¿No? Es esta sociedad, ¿no? Entonces, no es sociedad civil, es sociedad reflexiva. Y es sociedad de ciencia y de muchísima ciencia, ¿no? Y lo primero para que quede claro que la ciencia debe ser socialmente responsable es que la ciencia se sienta tanto parte del problema como parte de la solución. Eso es muy importante. Por ejemplo, nosotros en las universidades nos regocijamos de ser las universidades que servimos al pueblo, a la gente, nosotros aportamos educación, bla, 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 bla. Bueno, ¿queremos formar parte de la solución? Bueno, que veamos primero que formamos parte del problema, porque hay un montón de impactos negativos que sin querer, por supuesto, la universidad opera cada día, ¿no? Por ejemplo, la hiperespecialización de los profesionales,
¿no? Y aquí un impacto negativo terrible para la instalación de una sociedad responsable, ¿no? Donde cada uno tiene su pequeño trabajo y dice, eso no me compete, vayan a ver al otro, ¿no? ¿Se acuerdan del cuento de las lagartijas? ¿No? Los que lo conocen, bueno, ese es el tema. Y si sabemos que la responsabilidad social es algo que a todos nos involucra, ¿no es acaso la escuela quien también ayuda a que los futuros ciudadanos logren la formación noble del corazón y no solo la universidad, como usted lo menciona? Sí, por supuesto. La educación a esa ética 3D debe empezar en el kinder, ¿no? Como decimos en alemán en Perú, y terminar, nunca terminar, es una formación a lo largo de la vida, como dice la UNESCO. Entonces, obviamente, a cada nivel de la enseñanza formal e informal debe haber esa preocupación por una ética en 3 dimensiones a la vez: ser virtuosos, ¿no? Justos y sostenibles, ¿no? Bueno, gracias. Muy bien, agradecemos a François por compartir con nosotros este trabajo, su experiencia del doctorado y todo lo que va enriqueciendo constantemente, por haber renovado nuestra bibliografía también, hemos tomado nota. Gracias. Y la posibilidad de mantenernos con esta virtud, justicia y sostenibilidad como un desafío a integrar todo esto junto, ¿no? Agradecemos a todas las personas que están en el 5º piso, que han seguido la conferencia, y a los que estamos aquí presentes en el aula magna. Desde la universidad tenemos actividades de este tipo que se van a realizar durante el 2014. Tenemos la información de ustedes, los correos electrónicos, para poder mantenernos en comunicación. Muchas gracias a todos y les deseamos buenas noches.